Hay un video que México vio y prefirió olvidar. No es una grabación clandestina filtrada por hackers, no es una intercepción de inteligencia clasificada, no es el testimonio anónimo de un testigo protegido que habla desde las sombras. Es un video que el propio implicado entregó a las autoridades. Un video donde se ven funcionarios del Estado mexicano recibiendo fajos de billetes en efectivo dentro de las instalaciones del Senado de la República. Un video que nombra a expresidentes, a secretarios de Estado, a legisladores que en ese momento seguían ejerciendo sus cargos. Un video que existe, que fue presentado como prueba en un proceso judicial, y que no produjo una sola condena adicional contra ninguno de los funcionarios que aparecen en él o que fueron señalados en las declaraciones que lo acompañaron. Pero eso no fue todo. Porque el hombre que entregó ese video, el hombre que confesó haber operado uno de los esquemas de corrupción más grandes de la historia reciente de México, el hombre que nombró bajo declaración ministerial a 2 presidentes de la República, a operadores políticos de primer nivel y a empresas internacionales que pagaron sobornos para obtener contratos del Estado, ese hombre hoy no está en la cárcel, está libre, con restricciones de movimiento que en México se administran con la misma eficiencia con que se administran todas las cosas que el sistema prefiere que no se resuelvan demasiado rápido. Si crees que en México confesar un crimen no debería ser suficiente para quedar libre mientras tus cómplices siguen en sus casas, suscríbete, porque este canal existe para nombrar lo que el sistema prefiere que no tenga nombre. En este video te voy a contar 4 cosas. Primera, ¿quién es Emilio Lozoya Austin? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó a dirigir la empresa petrolera más importante de México sin tener ningún antecedente que lo calificara para ese cargo? Segunda, ¿qué es el caso Odebrecht? Y cómo una constructora brasileña compró voluntades en toda América Latina, incluyendo las más altas del gobierno mexicano. Tercera, ¿qué dice exactamente la denuncia que Lozoya presentó contra funcionarios mexicanos? ¿Qué nombres aparecen? ¿Qué montos se mencionan? ¿Y por qué esa denuncia no produjo los resultados que debería haber producido? Y cuarta, ¿cómo un hombre que confesó todo, que entregó pruebas, que señaló a medio gabinete, terminó siendo el único beneficiado de su propia confesión mientras el sistema que lo produjo sigue intacto? Acomódate. Esta historia no tiene un villano solitario, tiene un sistema. Emilio Ricardo Lozoya Austin nació en 1974 en una familia que ya era poder antes de que él supiera lo que era el poder. Su padre, Emilio Lozoya Talman, fue secretario de Energía durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Su abuelo paterno había tenido también vínculos con las estructuras del Estado mexicano. Lozoya no llegó a la política desde abajo, no construyó una carrera desde un municipio olvidado del país, no tuvo que aguantar vara en los escalones bajos del sistema para ganarse un lugar en los altos. Llegó desde arriba porque arriba es donde siempre había estado. Creció entre 2 mundos que en México pocas veces se separan completamente: el mundo de la élite política y el mundo de la élite económica. Asistió a escuelas privadas de primer nivel, se movió desde joven en los círculos donde se toman las decisiones que afectan a millones de personas que nunca van a conocer a las personas que las toman. Esa exposición temprana al poder no es inocente. Forma una manera de entender el mundo donde los recursos públicos y los recursos privados son categorías que se mezclan con una naturalidad que desde afuera resulta escandalosa, pero que desde adentro se percibe como el orden normal de las cosas. Estudió Derecho en la UNAM, hizo posgrados en el extranjero, habla varios idiomas, tiene el perfil del tecnócrata moderno que el sistema mexicano de los 92,000 empezó a preferir sobre el político de carrera clásico. La imagen del funcionario que conoce el mundo, que se mueve con comodidad en foros internacionales, que puede presentar a México ante inversionistas extranjeros con el lenguaje que esos inversionistas quieren escuchar. Ese perfil tiene un precio en el sistema mexicano y Lozoya lo pagó con lealtad. Su vínculo con Enrique Peña Nieto comenzó antes de que Peña fuera candidato presidencial. Lozoya trabajó en la estructura de campaña del entonces gobernador del Estado de México cuando éste empezaba a construir su proyecto hacia Los Pinos. Esa lealtad temprana, esa apuesta hecha antes de que la apuesta fuera segura, es exactamente el tipo de inversión que el sistema político mexicano premia con cargos que no se ganan por mérito, sino por cercanía. Cuando Peña Nieto ganó la presidencia en 2012, Lozoya tenía 37 años y fue nombrado director general de Petróleos Mexicanos, Pemex. La empresa del Estado mexicano, la que durante décadas fue el símbolo de la soberanía nacional,
la que maneja contratos por miles de millones de pesos, la que tiene una estructura de proveedores y contratistas que es en sí misma una economía paralela dentro de la economía del país. Un hombre de 37 años sin experiencia en el sector energético, sin historial en la industria petrolera, sin ningún antecedente técnico que justificara ese nombramiento, fue puesto a cargo de todo eso. Eso no es una anomalía en México. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. La dirección de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto coincidió con uno de los momentos más importantes en la historia energética del país, la reforma constitucional de 2013 que abrió el sector petrolero a la inversión privada, rompiendo con décadas de monopolio estatal. Esa reforma requería votos en el Congreso, requería consensos que no se construyen solos. Y según lo que vino después, requirió algo más que argumentos políticos para convencer a legisladores que tenían razones propias para votar en contra. Atento al nombre que viene ahora, porque reaparece en todo lo que sigue. Odebrecht es una constructora brasileña fundada en 1945 que se convirtió en una de las empresas de infraestructura más grandes de América Latina. Construyó carreteras, puertos, estadios, plantas de energía en docenas de países. Y durante décadas, según las investigaciones que terminaron en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia del continente, también construyó una estructura paralela de pagos de sobornos a funcionarios gubernamentales en cada país donde operaba. No era corrupción improvisada, era un departamento. Odebrecht tenía una división interna dedicada específicamente a gestionar pagos ilegales a funcionarios públicos para obtener contratos. Tenía sistemas de contabilidad paralela, cuentas en paraísos fiscales, operadores en cada país que sabían exactamente a quién había que pagarle y cuánto. La división se llamaba internamente el Departamento de Operaciones Estructuradas y operó durante años con una sofisticación que incluía sistemas de comunicación encriptada propios, nombres en clave para los funcionarios que recibían pagos y mecanismos de transferencia diseñados para que el dinero llegara sin dejar rastro directo. Cuando la justicia brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos empezaron a investigar a la empresa a partir de 2014, lo que encontraron fue una maquinaria de corrupción cuya escala superó lo que cualquier investigador había estimado. En 2016, Odebrecht firmó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia estadounidense en el que reconoció haber pagado sobornos en 12 países de América Latina y África. El monto total de los sobornos reconocidos superó los 788 millones de dólares. 12 países, presidentes, ministros, directores de empresas estatales, legisladores. El escándalo se conoció en toda América Latina como el Lava Jato, por la operación judicial brasileña que lo destapó, y produjo consecuencias políticas en casi todos los países involucrados, en casi todos, porque México fue la excepción que confirma la regla. Cuando el nombre de México apareció en los documentos del acuerdo de culpabilidad de Odebrecht, cuando quedó registrado que la empresa había pagado sobornos a funcionarios mexicanos para obtener contratos de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto, la reacción del gobierno mexicano fue la que el sistema mexicano reserva para las verdades que llegan desde afuera y que no puede negar, completamente. Reconocer lo mínimo, prometer investigar y gestionar el tiempo hasta que el escándalo pierda temperatura. El monto que los documentos estadounidenses registraron como pagado en México fue de aproximadamente 10,5 millones de dólares en sobornos. Una fracción del total del esquema global de Odebrecht, pero suficiente para contaminar contratos de obra pública por montos que multiplicaban ese número por factores de 2 dígitos. La lógica del soborno en contratos de infraestructura pública es siempre la misma. Se paga una fracción del valor del contrato para garantizar su obtención, y la ganancia sobre esa inversión se recupera en el precio inflado de la obra o en la calidad reducida de lo que se construye. La Fiscalía General de la República abrió una investigación. Esa investigación tardó años en producir resultados. Y cuando finalmente produjo un imputado formal, ese imputado fue Emilio Lozoya. No los funcionarios que, según las propias declaraciones de Lozoya, recibieron el dinero. No los operadores políticos que intermediaron los pagos. No los expresidentes que, según la denuncia presentada por el propio Lozoya, fueron informados o beneficiados por el esquema. Solo Lozoya. Respira antes de lo que viene. Emilio Lozoya fue detenido en España en febrero de 2020. Llevaba meses fuera de México, con una orden de aprehensión en su contra por los cargos relacionados con el caso Odebrecht.
Su detención en Málaga, donde vivía con su familia en una zona residencial de la ciudad, generó cobertura mediática inmediata. Era el primer imputado de alto perfil del escándalo Odebrecht en México que llegaba a una detención formal. No fue una captura de película, no fue un operativo de madrugada ni una persecución. Fue una detención ejecutada por las autoridades españolas en coordinación con la Fiscalía Mexicana, en una ciudad mediterránea donde Lozoya había construido una vida relativamente cómoda mientras el proceso judicial en su contra avanzaba en México con la lentitud que él probablemente calculaba que podía gestionar desde lejos. Ese cálculo resultó incorrecto. Fue extraditado a México en julio de 2020. Y entonces hizo algo que nadie esperaba con la velocidad con que lo hizo. Decidió colaborar. No solo admitir los cargos en su contra, colaborar activamente, presentar una denuncia formal contra terceros, nombrar nombres, entregar evidencia. La estrategia de su defensa era clara desde el principio. Lozoya no iba a ser el único en caer. O caían todos, o no caía nadie. La denuncia que Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República fue un documento que en los círculos políticos mexicanos se describió, según reportes periodísticos de la época, como una bomba. Nombraba a Enrique Peña Nieto como conocedor del esquema de sobornos. Nombraba a Luis Videgaray secretario de Hacienda y después de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Peña, como uno de los operadores centrales del esquema. Nombraba a Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN en 2018, como receptor de dinero de Odebrecht para apoyar la aprobación de la reforma energética en el Senado. Nombraba a legisladores del PRI y del PAN que según Lozoya habían recibido pagos en efectivo para votar a favor de reformas específicas. Los montos que describía no eran menores. Según la denuncia, algunos legisladores habrían recibido entre 500,000 y 1,000,000 de pesos en efectivo por su voto favorable a la reforma energética. Multiplica ese número por el total de votos que la reforma requería para ser aprobada y tenés una operación de compra de voluntades de una escala que convierte al Congreso mexicano de ese periodo en algo que difícilmente puede llamarse legislatura con la cara recta. Y para sostener parte de esas acusaciones, Lozoya entregó el video. Las imágenes que circularon en medios mexicanos en agosto de 2020 mostraban lo que parecía ser una entrega de dinero en efectivo en un edificio identificado como las instalaciones del Senado de la República. El video fue presentado como parte de la evidencia que respaldaba las acusaciones de Lozoya contra legisladores específicos. Lee esto otra vez en tu cabeza. Un exdirector de Pemex, imputado por corrupción, entregó un video que mostraba presuntos sobornos en el Senado mexicano, nombró a 2 expresidentes y a docenas de funcionarios, y lo hizo de manera formal ante la Fiscalía General del Estado. Eso pasó en México en 2020. Y lo que vino después es la parte que este canal no puede dejar de contar. Lo que vino después fue el silencio administrado. El mismo silencio que México perfeccionó durante décadas para procesar los escándalos que son demasiado grandes para ignorar y demasiado incómodos para resolver. La Fiscalía General de la República recibió la denuncia de Lozoya. Inició diligencias. Citó a algunos de los funcionarios mencionados. Y luego, con la misma eficiencia con que los expedientes se guardan en cajones en este país, el proceso fue perdiendo velocidad. Las citaciones no produjeron imputaciones en todos los casos. Las imputaciones que se iniciaron no produjeron detenciones proporcionales. Y las pocas detenciones que se ejecutaron no produjeron condenas firmes contra los funcionarios de mayor rango señalados por Lozoya. Ricardo Anaya, uno de los más prominentes señalados, negó todas las acusaciones y las calificó de persecución política. Señaló que la denuncia de Lozoya era un instrumento del gobierno de López Obrador para eliminar a un oponente político incómodo. Esa narrativa, independientemente de su veracidad, fue suficientemente creíble para una parte significativa de la opinión pública mexicana como para generar un debate sobre las motivaciones de la Fiscalía que diluyó la atención sobre el fondo de las acusaciones. Anaya salió del país. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra que no se ejecutó porque no regresó a México. Luis Videgaray, señalado como uno de los operadores centrales del esquema, negó las acusaciones. No fue imputado formalmente en México en los términos que la denuncia de Lozoya describía. Reside en el extranjero y ha mantenido un perfil discreto desde que dejó el gobierno. Enrique Peña Nieto, señalado en la denuncia como conocedor del esquema, negó las acusaciones a través de sus representantes.
No fue citado formalmente a declarar en ningún proceso público que haya producido resultados conocidos. Vive fuera de México y su aparición pública en el país es prácticamente inexistente desde que terminó su mandato. Y Emilio Lozoya, el hombre que lo confesó todo, que entregó el video, que nombró a medio gobierno mexicano bajo declaración formal, en 2021 fue puesto en libertad bajo la figura del criterio de oportunidad, un mecanismo legal que permite a la Fiscalía otorgar beneficios procesales a implicados que colaboran con la investigación. Las condiciones incluían restricciones de movimiento y la obligación de continuar colaborando. Pero los años que siguieron mostraron que esas restricciones tenían una elasticidad que los medios de investigación documentaron con una consistencia que resultaba incómoda para el discurso oficial. Reportes periodísticos ubicaron a Lozoya en distintos lugares del país y fuera de él en circunstancias que generaron cuestionamientos sobre el cumplimiento real de las condiciones de su libertad. La Fiscalía respondió a esos cuestionamientos con comunicados que afirmaban que el proceso seguía su curso normal. Para cuando esta historia circula, Lozoya sigue sin una condena firme que lo mantenga privado de libertad. El proceso judicial en su contra ha tenido avances y retrocesos que sus abogados han sabido gestionar, y los funcionarios que señaló, en su abrumadora mayoría, siguen sin enfrentar consecuencias judiciales formales por los hechos específicos que Lozoya describió en su denuncia. Atento a lo que esto significa, porque no es solo la historia de un hombre que se salvó confesando, es la historia de un sistema que usó la confesión para cerrar el expediente mínimo necesario sin tocar las estructuras que hicieron posible el esquema. Hay algo que los analistas de corrupción institucional señalan cuando estudian casos como el de Lozoya que resulta incómodo de articular, pero imposible de ignorar. El criterio de oportunidad no fue diseñado para ser usado de esta manera en casos de esta escala. Fue diseñado para casos donde un participante menor en una red criminal decide cooperar para desmantelar esa red. Su aplicación en un caso donde el implicado es el director de la empresa más importante del Estado, donde los señalados incluyen a presidentes y secretarios de gabinete, donde el esquema afectó contratos por miles de millones de pesos, esa aplicación generó una controversia legal y ética que los propios juristas mexicanos debatieron con una intensidad que no llegó a los medios masivos con la misma fuerza que el video de los billetes. La pregunta que ese debate dejó flotando es una que México no ha podido responder institucionalmente. ¿Cuándo la cooperación de un implicado es suficiente para justificar su libertad? ¿Y cuándo esa cooperación se convierte en el mecanismo mediante el cual el sistema se protege a sí mismo, sacrificando una pieza para salvar el tablero? Lozoya entregó información. Eso es un hecho. Pero la información que entregó, procesada por una fiscalía que opera dentro del mismo sistema que describe esa información, produjo resultados selectivos. Procesó a Lozoya. No procesó a los expresidentes. No procesó a los secretarios con la intensidad que las acusaciones sugerían. No condenó a los legisladores del video. Procesó al operador y dejó intacta la estructura que lo convirtió en operador. Eso no es accidental. En México, esa selectividad tiene una lógica que los operadores del sistema conocen y que cualquier ciudadano que lleve suficiente tiempo mirando puede identificar. El sistema tolera la persecución de sus propios miembros cuando esa persecución sirve para demostrar que el sistema funciona, siempre y cuando esa persecución no llegue tan arriba que amenace la continuidad del sistema mismo. Lozoya estaba en el nivel correcto para ser sacrificado, no tan abajo como para que su caída pareciera irrelevante, no tan arriba como para que su condena arrastre a personas cuya protección el sistema considera esencial para su propia supervivencia. Y el video de los fajos de billetes en el Senado tampoco produjo condenas. Las personas señaladas presentaron sus propias versiones, sus propios abogados, sus propios argumentos técnicos sobre la validez de la evidencia, y el proceso siguió su curso con la lentitud que en México distingue los casos que van a llegar a condena de los que van a quedar suspendidos indefinidamente en el limbo procesal. Hay un detalle que en el análisis de este caso pocas veces se menciona con la claridad que merece. La reforma energética que según la denuncia de Lozoya fue comprada con sobornos del dinero de Odebrecht, fue una de las transformaciones más profundas de la estructura económica mexicana en décadas. Abrió a la inversión privada un sector que había sido monopolio del Estado desde 1938. Generó contratos por cientos de miles de millones de pesos en los años siguientes. Redefinió la relación entre el Estado mexicano y las empresas energéticas internacionales de una manera que sus efectos se van a sentir durante generaciones.
Si las acusaciones de Lozoya son ciertas, una transformación de esa magnitud fue posible en parte porque legisladores recibieron efectivo en sobres dentro del Senado de la República. Eso no es corrupción menor. Es la captura del proceso legislativo para definir el destino energético de un país de 130 millones de personas. Lo que la historia de Emilio Lozoya dice sobre México en este momento es algo que duele procesar porque implica aceptar que el problema no es la corrupción de individuos específicos. El problema es que el sistema fue diseñado para producir individuos como Lozoya, para usarlos mientras son útiles y para procesarlos de manera controlada cuando se vuelven un problema, sin que ese procesamiento amenace las estructuras que los produjeron. Odebrecht pagó sobornos en 12 países. En Brasil, el escándalo produjo la caída de un presidente, la condena de otro, y transformaciones institucionales que siguen siendo debatidas pero que son reales. En Perú produjo crisis políticas que llevaron a presidentes a la renuncia y al suicidio. En Colombia produjo investigaciones que llegaron a niveles del Estado que nadie esperaba que se tocaran. En México produjo la libertad de Emilio Lozoya y una serie de procesos judiciales que siguen en marcha sin producir condenas proporcionales a la escala del escándalo. Esa diferencia no es casual. Refleja el estado de las instituciones judiciales de cada país, su independencia real del poder político, su capacidad para procesar casos que tocan a los más poderosos sin que ese procesamiento sea absorbido y neutralizado por los mismos mecanismos de poder que se están investigando. México tiene una Fiscalía General que fue diseñada para ser autónoma del Ejecutivo, pero que en la práctica opera en un entorno donde esa autonomía tiene límites que no están escritos en ninguna ley, pero que todos los operadores del sistema conocen perfectamente. Vos que llegaste hasta acá probablemente conoces a alguien que trabajó en el gobierno, en algún nivel, en algún estado, en alguna dependencia, y probablemente esa persona te contó alguna vez, en privado, cómo funcionan realmente las cosas. Cómo los contratos se asignan, cómo los pagos se procesan, cómo la lealtad se construye y cómo se cobra. Lo que el caso Lozoya hizo, con toda su imperfección y con toda su selectividad, fue sacar esa conversación privada al registro público, ponerla en documentos judiciales, darle nombres y montos y fechas a algo que en México se sabe pero que rara vez se puede demostrar de manera formal. Y el sistema respondió haciendo exactamente lo que hace cuando no puede ignorar algo. Lo procesó de la manera más controlada posible, extrajo de ese procesamiento lo que le era conveniente y dejó intacto lo que era esencial proteger. Lozoya sigue sin condena firme, los expresidentes que nombró siguen sin proceso formal efectivo. El video de los billetes sigue en el expediente sin producir consecuencias para nadie que aparezca señalado en él. Y Pemex, la empresa que fue el vehículo central del esquema, sigue siendo Pemex, con sus contratos y sus proveedores y su estructura de opacidad que hace posible que esquemas de esa escala puedan operar durante años, sin que nadie dentro de la institución active ninguna alarma. Hay una última cosa que vale la pena decir antes de cerrar. Cuando Lozoya fue detenido en España y cuando decidió colaborar, había una parte de México que sintió algo parecido a la esperanza de que esta vez fuera diferente, de que los nombres que salieran de esa denuncia produjeran consecuencias reales. De que el video de los billetes fuera el principio de algo y no simplemente otra imagen que el ciclo de noticias iba a consumir y olvidar. Esa esperanza no fue completamente irracional. Había elementos en el caso que lo distinguían de los escándalos anteriores: la escala de la colaboración, la especificidad de las acusaciones, la existencia de evidencia material. Pero resultó insuficiente. No porque la evidencia fuera débil, sino porque el sistema que debía procesarla es parte del mismo sistema que la evidencia describía. Eso no es el fracaso del sistema, es el sistema funcionando como fue diseñado. La próxima semana en este canal, la historia del hombre que diseñó la guerra contra el narco en México cobró millones del cártel de Sinaloa al mismo tiempo y fue condenado no en México sino en una corte federal de Nueva York, mientras en su propio país nadie lo tocó durante décadas. ¿Crees que en México un hombre que confiesa haber corrompido a presidentes y legisladores debería quedar libre a cambio de su declaración? ¿O la confesión debería ser el inicio del proceso y no el final? Contame abajo. Leo todo.